Hola jóvenes, muy buenas tardes. El siguiente video es para retroalimentar los ejercicios que ustedes realizaron con respecto a la aplicación de la ley de senos y cosenos. Esto con el objetivo de que ustedes puedan aplicarlos en problemas hipotéticos y reales de su entorno. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda que la ley de senos y cosenos solamente se aplica para lo que se llaman los triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos triángulos cuyo ángulo o cuyos ángulos internos no miden 90 grados, es decir, son los contrarios a los triángulos rectángulos. Dentro de los triángulos oblicuángulos, recuerden que tenemos dos tipos: el triángulo acutángulo, en el que todos son menores a 90 grados los ángulos internos, y el triángulo obtusángulo, en el cual uno de ellos mide más de 90 grados. Bueno, recordando un poquito esto, ahora sí vamos a pasar a cómo solucionar los triángulos que les dejé en la plataforma y para que vean cada uno de los casos. Bueno, el primer ejercicio, como podemos observar, tiene dos lados y tiene un ángulo interno. Seguramente con las observaciones que ustedes han hecho en los videos anteriores, pues pueden deducir si se ocupa la ley de senos o la ley de cosenos. Bueno, cambiando un poquito esa metodología, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, como primer paso, recuerda que lo que tienes que hacer es nombrar con letras minúsculas los lados, esto por la convención de los videos que tú anteriormente has visto. Entonces, como te das cuenta, a este lo nombré a este lo nombré B, a este lo nombré C. Recuerda que el nombre o la letra que tú le asignes a los lados puede variar, eso no tiene ningún problema. Al final del día, cuando sustituyamos los valores, vamos a utilizar la misma ley. Posteriormente que haces esto, vas a nombrar los ángulos internos con letras mayúsculas. Aquí sí hay una regla. Recuerda que si este lado lo nombraste con la letra C, entonces el ángulo opuesto va a ser mayúscula. Si este lo nombraste con la A, el ángulo opuesto va a ser A mayúscula. Y si este lo nombras con la B, el ángulo opuesto será B mayúscula. Bueno, una vez que ya estableces eso, ahora lo que yo hago es sustituir en tu ley de senos y tu ley de cosenos los resultados. Recuerda que esta es la ley de senos y esta es la ley de cosenos en sus diferentes presentaciones. Bien, una vez que nosotros hacemos esta sustitución, podemos darnos cuenta que en la ley de senos, en esta relación, solamente existe una incógnita, mientras que en esta existe una incógnita, otra incógnita, perdón, dos incógnitas, en esta dos incógnitas, y en esta tenemos una incógnita, pero es una ecuación de segundo grado que la tendremos que resolver por fórmula general, que también se puede hacer, pero para fines para fines prácticos, lo que yo recomiendo es que utilicemos entonces la ley de senos. ¿Sale? Y vamos a utilizar esta igualdad. Una vez que tú defines qué ley utilizar, la establecemos y lo único que hay que hacer aquí es despejar y obtener los resultados. En este caso, nosotros tomamos la igualdad que está sombreada en rojo y como podemos analizar, hacemos un despeje. Esto es importante aclarar: hacemos un despeje del seno de B. Cuando tú tienes una igualdad, esto es como una regla de 3, es decir, si tú quieres despejar el seno de B, siempre va a ser los que estén cruzados va a ser una multiplicación y el que esté hacia un lado va a ser una división, es decir, 8 por seno de 35 entre 5, como lo muestra aquí el despeje. Pero a nosotros no nos interesa el seno del ángulo, nos interesa el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, esto ya también lo habíamos estudiado en el concepto de razón trigonométrica, se utiliza otra definición que se llama arcos o seno a la menos 1 o seno inverso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es despejar en el ángulo. Entonces, este sen se convierte en sin a la menos 1, porque así se encuentra en la calculadora y es en inglés. Y con esto, pues ya podemos establecer las condiciones necesarias para que podamos desarrollar y calcular el ángulo B. Bien, una vez que nosotros calculamos el ángulo B, como te puedes dar cuenta, lo único que hay que hacer es introducir esto en tu calculadora. Recuerda que Shift, Sin, escribes sin, abres paréntesis y multiplicas primero 8 por seno de 35 y ese resultado lo divides entre 5. Y bueno, aquí me da 66.6 grados. Y ya obtenemos con esto el ángulo B.
Y ya una vez con el ángulo B y el ángulo C sabemos que es complementario a este y entonces nos sumaría 180. Entonces para obtener los otros valores pues hago la propiedad de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 y con esto pues ya obtengo que el ángulo A resulta ser 78.4. Una vez que yo obtengo estos datos vuelvo a utilizar la ley de senos ya que fue la que primero agregué. Y una vez que utilizo otra vez la ley de senos, pues sustituyo. Y como te das cuenta, A lo podemos obtener multiplicando 8 por seno de 78.4 entre seno de 66. O bien 5 por seno de 78.74 entre seno de 35. En las dos operaciones que te acabo de mencionar va a salir el mismo resultado y con esto obtenemos el valor de A. Aquí es importante diferenciar porque aquí no aplicamos seno a la menos 1 y aquí sí aplicamos seno a la menos 1 porque aquí lo que estamos calculando es un lado que se representa por las letras mayúsculas y en este caso estamos obteniendo un ángulo que se representa por las letras minúsculas. Entonces, conclusión, siempre que calculemos ángulos vamos a tener que hacer la operación del arco seno y cuando tengamos lados simplemente realizar las operaciones que aquí se indican. Y con eso resolvemos el ejercicio número 1. Pasemos al ejercicio número 2. Se hace la misma técnica, nombras los lados con letras minúsculas, sus ángulos opuestos con letras mayúsculas, sustituimos en la ley de senos y en la ley de cosenos y visualizamos que en la ley de senos, si adoptamos esta igualdad, existen dos incógnitas, si tomamos en cuenta esta igualdad, también tenemos dos incógnitas y si tomamos esta igualdad en los extremos, también tendremos dos incógnitas. Por lo tanto, la ley de senos no nos sirve. Al utilizar la ley de cosenos podemos observar que en la primera sustitución solamente tenemos como incógnita el ángulo A, entonces de ahí se toma la decisión de poder utilizar la ley de cosenos, porque en cada caso las únicas interrogantes son los ángulos y para este caso pues hay que hacer los despejes como se muestra en pantalla. Entonces si te das cuenta, este que está sumando va a pasar restando, este que está sumando va a pasar restando y estos tres coeficientes numéricos están multiplicando, por lo tanto van a pasar que dividiendo. Entonces, como te das cuenta, es coseno de el ángulo A. Entonces, para ese caso, otra vez necesitamos obtener el valor del ángulo y recuerda que vamos a utilizar entonces los arcos. En este caso sería el arco coseno de menos 1 y recuerda que en tu calculadora es poner shift o segunda función y colocar a la menos 1. Y una vez que ya tienes esto, pues ya nada más realizas las operaciones que se indican aquí. Primero haces esta operación de arriba, la resta de los cuadrados a 16 al cuadrado y después lo divides entre el producto de 35 por 25 y su doble. Y con eso obtenemos 24.37. Una vez que yo obtengo el ángulo, que en este caso es A, aplico otra vez la ley de cosenos para obtener B. Es el mismo procedimiento como se muestra en pantalla y obtenemos que es 115. Y bueno, y obviamente ya teniendo dos ángulos ya puedes aplicar la ley de que los ángulos internos son 180, pero en este caso voy a aplicar también la ley de cosenos, la tercera, y con eso ocupo C. Y ya para comprobar que mis resultados son correctos, la sumo y con eso ya me dan 180 grados aproximadamente. Entonces, de esta manera compruebo que mi procedimiento es correcto. Cabe mencionar que muchos autores, después de que calculan utilizan la ley de senos. Yo no te lo recomiendo porque si tú estás utilizando primero la ley de cosenos, aplica la ley de cosenos. Igual, si primero ocupa la ley de senos, como fue el ejercicio anterior, y vuelves deberías de ocupar para los otros resultados otra vez la ley de senos. Solo en casos esporádicos se podrían combinar las leyes. Bien, pasemos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es un ejercicio que se hace de la misma manera, se nombran los lados, sus ángulos opuestos, como se muestra en pantalla. Y bueno, y aquí también se utiliza la ley de senos. Esa aplicación es igual que el ejercicio 1, entonces aquí me voy un poco más rápido, aplico la ley de senos. Recuerda que cuando es la ley de senos, si mi incógnita es seno de beta, hago 16 por seno de 50 entre 25, que es lo que se muestra aquí. Y en ese sentido obtengo el valor de B, dando el despeje. Aplico la propiedad de que los ángulos internos suman 180. Vuelvo a aplicar la ley de senos, lo que te mencionaba hace ratito. Si utilizas esta ley de senos en un inicio, vuelves a utilizar otra vez la ley de senos para no tener conflicto.
Y de esta manera pues ya obtenemos los datos restantes. El ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 se hace la misma metodología, se nombran los lados A, B, C, se nombran los ángulos opuestos A, B, C con mayúsculas, se sustituyen, otra vez podríamos visualizar que no nos sirve la ley de senos y visualizamos que en el caso de la ley de cosenos nos sirve la primera, que es simplemente despejar A. Este es un cuadrado, entonces para su despeje solamente se pone como raíz. Realizamos toda esta operación. Una vez obtenido este resultado, le sacamos raíz y obtenemos que el lado A es 16.24. Con ese valor, utilizamos nuevamente la ley de cosenos. Recuerda lo que te dije. Entonces, hacemos el despeje ya platicado en los ejercicios anteriores y obtenemos el otro ángulo. Lo mismo hacemos con la ley de cosenos y para comprobar, pues sumamos este ángulo más el que ya conocemos y nos va a dar aproximadamente 180 grados. Y con eso se resuelve el ejercicio 4. El ejercicio 5 es un ejercicio similar al anterior, por lo tanto voy a dejar aquí los resultados. Y bueno, es la misma metodología. El ejercicio 6. Bueno, veamos el ejercicio 6. Nombramos los lados con letra minúscula, los ángulos internos opuestos con mayúsculas. Hacemos nuestra ley de senos y nuestra ley de cosenos. Observamos que para este caso nos conviene utilizar otra vez la ley de senos. Despejamos. Recuerda que en el caso de C sería 8 por seno de 35 entre seno 50. Recuerda que es una regla de 3. Y nos da 5.99, que yo la aproximé en 6 unidades. Y una vez que ya obtenemos esto, volvemos a utilizar la propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180. Utilizamos nuevamente la ley de senos, ya que en un principio fue lo que ocupamos. Y con eso pues ya obtenemos el otro dato que nos hace falta. En el ejercicio 7. El ejercicio 7 es un ejercicio muy interesante, de acuerdo a la construcción que yo te di. Se hace la misma metodología y podemos observar que nombro con letras minúsculas los lados, los ángulos opuestos a ellos con letras mayúsculas, sustituyo en mi ley de senos y mi ley de cosenos. Aquí nuevamente lo más simple es utilizar la ley de senos. Realizamos nuestro despeje y nuestras operaciones, pero resulta que nuestra calculadora nos da error. ¿Por qué nos da error? Bueno, porque el resultado de esta operación que está entre paréntesis es mayor a 1 y posteriormente en un tema subsecuente nos vamos a dar cuenta que el seno tiene como mayor valor 1 y como menor valor menos 1, pero ese es un tema que posteriormente vamos a desarrollar. Y partiendo de esto pues nos sale error. También lo puedes intentar resolviendo la ecuación de segundo grado que resulta aquí. Pero cuando hagamos esa ecuación de segundo grado, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que nuestras soluciones son imaginarias, que significa que no existen en el plano real. Por lo tanto, se concluye que en función de esta construcción en específico, nuestro triángulo no se puede construir, no existe. ¿Sale? Entonces, recuerda que es muy importante que tú sepas interpretar tus resultados. El hecho que salga error no significa que estás haciendo mal tus operaciones, sino que de manera geométrica significa que ese triángulo no se puede construir con dichas características. Caso contrario es que este 21 lo cambiaras a este lado y este 17 lo pusieras de este lado. Y bueno, ahí te lo dejo como reto y en ese caso estoy casi seguro que el triángulo se va a poder construir. Vayamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8 sigue la metodología. Pero antes de seguir la metodología, es importante ver que si ya tengo dos ángulos internos, pues puedo calcular el tercero. Al final del día la propiedad nos dice que su suma debe ser que 180. Entonces el tercero, que yo lo nombro B, porque es el ángulo opuesto al lado B, nos va a resultar 133. Aplico la ley de senos, visualizo la ley de senos y visualizo la ley de cosenos. Me doy cuenta que para la ley de cosenos siempre voy a tener dos incógnitas, por lo tanto la que utilizo es la ley de senos. Una vez que utilizo la ley de senos, como en los ejercicios anteriores, despejo el lado A, pero también puedo despejar el lado C, que es la que se muestra acá abajo.
y C pues obviamente es 27 por seno de 15 entre seno de 133, ya que obtenemos el resultado, pero también después puedo utilizarlo con lo que es para sacar o calcular A, que fue lo primero que hice de este lado. Y una vez que yo calculo eso, pues también es una regla de 3, 27 por seno de 32 entre seno de 133. Y bueno, ya con esto obtenemos los resultados y los datos que me hacen falta. Y por último, el ejercicio 9. El ejercicio 9 es muy similar al 2. Se nombran los lados, se nombran sus ángulos opuestos. Visualizamos qué ley nos conviene utilizar. Nos damos cuenta que la primera ley no nos sirve, ya que siempre hay dos incógnitas. Entonces utilizamos la ley de cosenos. De ahí despejamos A. El despeje nos queda de esta forma. Recuerda que primero hay que realizar esto interno. Luego le sacamos raíz y ya obtenemos el valor de A. Y una vez que obtenemos el valor de A, volvemos a ocupar la ley de cosenos y con eso obtenemos el valor de B y de C. Y con esto concluimos nuestros 9 ejercicios que te dejé en esta semana. Y ya por último, pues para tu nueva tarea que la subí hace un rato, es importante que todos los problemas los leas, los comprendas y recuerda los modeles a partir de triángulos oblicuángulos. Y una vez que tú ya los modelas como triángulos oblicuángulos, pues es como si resolvieras un triángulo utilizando ley de senos y cosenos como se describieron en estos ejercicios. Y bueno, y eso sería todo. Espero te haya servido esta retroalimentación. Te mando un saludo desde el otro lado del monitor y sobre todo te doy las gracias por tu atención. Hasta luego.